Hola, hola. ¿Cómo están con este frío? Espero bueno, que se le estén pasando muy bien. Yo me agarré una gripe bien fuerte y bueno, pero aquí estamos con ustedes compartiendo. Vamos a continuar. Espero que me hayan extrañado como yo los extraño a ustedes, ya que el jueves pasado no pude transmitir. Entonces, les mando un gran abrazo para todos. Ojalá bueno, que disfruten del frío como hemos disfrutado del calor también, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, este, vamos a continuar. Hola, Conchi, ¿cómo estás? Me estoy tomando un tecito de jengibre porque ha estado fuerte. Me he tomado varias cosas naturales y todo, pero así ha estado muy fuerte. ¿Cómo estás, Conchi? Cuéntame. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te las has estado pasando? ¿Cómo se están preparando para las fiestas? No sé si se alcanza a escuchar bien porque no. Gracias, Conchi. Gracias, gracias. Entonces sí, sí se escucha bien, ¿verdad? Bueno, eh, ¿cómo les ha ido con el trabajo? ¿Cómo les ha ido con... Acá en Monterrey mucho frío, sí, 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 sí. Aquí en Querétaro hizo un frío anoche espantosísimo, muy, muy fuerte, muy, 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 muy fuerte. Vamos a ver cómo va ese maravilloso trabajo que estamos haciendo de autoconocimiento, autoconciencia. Eh, cómo han ido avanzando o no han ido avanzando, perdón, pero ¿qué les digo? Voy a colocar aquí en el grupo de WhatsApp, que los estoy esperando. Muy bien. Con el tema de la numerología, en relación al trabajo que nosotros necesitamos hacer de autoconocimiento, me imagino bueno, que han ido analizando muchas cosas, han ido viendo muchas cosas, y me da mucho gusto que me han escrito varias personas y en privado y veo que sí les está sirviendo mucho, mucho eh, el taller, que han estado viendo cosas de sí mismos muy, muy fuertes, muy intensas, muy interesantes. Entonces yo creo que es bastante bueno que están haciendo lo que están haciendo, ¿no? El trabajo que están haciendo. Entonces me da mucha alegría que, que vayan trabajando, ¿no? Que vayamos trabajando, porque este es un trabajo que lo vamos haciendo tanto ustedes como yo también, ¿no? Entonces, en relación a lo que vimos de el número del alma, ¿hay alguna duda? ¿Ha quedado alguna duda? ¿Hay alguna pregunta o algo que quieran este, acotar, preguntar? No sé.
¿Cómo están? Me da mucho gusto que estés presente. Gaby también. Bueno, si no hay dudas, que me imagino que tienen que haber dudas, pero bueno, de todas maneras, este, ahí me las pueden hacer en el grupo, ¿no? Espérame que voy a ver. Gracias Gaby. Muchas gracias. Hola Ale, hola Ide. Dice Conchis, en mi caso traigo una revolución y se me ha dado mucho el tener sueños que de alguna manera son respuestas a lo que estoy pasando. Exactamente, exactamente. En los sueños se nos muestran una cantidad de preguntas, de dudas que nosotros podemos llegar a tener. Acuérdense que el astral realmente tiene una forma de enseñarnos o de decirnos las cosas, pero no es la misma forma que nosotros tenemos de hablar. Entonces hay que empezar a estudiar, hay que prepararse también para eso, porque el astral tiene un lenguaje, una dialéctica muy distinta, y esa dialéctica distinta está basada en 7 leyes fundamentales. Entonces, bueno, hay que ver qué nos quieren decir, ¿no? Que a veces no es igual lo que hablamos normalmente o lo que vemos normalmente con lo que estamos soñando, ¿no? Porque el sueño tiene otro tipo de interpretación, ¿no? Eh, gracias. Estoy tomando varias cosas, Ale, no te preocupes. Muchas gracias. Entonces, bueno, ya vimos el camino de vida, ya vimos el número del alma y ahora me gustaría que viéramos y que analizáramos el número de la personalidad. ¿Qué es la personalidad? La personalidad es un vehículo de expresión que se gesta de 0 a 7 años. Y después de los 7 años, ese vehículo de expresión se fortifica. ¿Cómo se gesta? Con toda la información que nosotros tenemos del medio donde nacemos. Fíjense. Por ejemplo, si una persona nace en un lugar, por eso es muy fuerte esto que les voy a decir, pero es muy real, ¿no? ¿Cuánta gente que ha nacido, por ejemplo, en India, es muy difícil que sea cristiano, porque tiene toda su familia dedicada al hinduismo o al budismo, que es la cultura religiosa que se comparte ahí en India, ¿no? Aquí nosotros, por ejemplo, si nacimos en esta parte del mundo, la gran mayoría de las religiones que más pesan, sobre todo en este lado de América, es la religión católica o la cristiana, ¿no? Entonces, uno puede decir, no, esta es la religión verdadera, ¿no? Esta es la... Más sin embargo, nosotros, por ejemplo, en otras existencias, cuando fuimos chinos, a lo mejor pudimos haber sido budistas, o cuando fuimos aztecas, tuvimos una religión donde adorábamos a los dioses sol, tierra, madre tierra, etcétera, ¿no? Cuando fuimos griegos, adorábamos a los dioses griegos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros empezamos a caminar hacia el sendero del autoconocimiento, hacia nuestro interior, necesitamos reconocer que la verdadera religión es el religare, es la unión con nuestra propia divinidad. No son las religiones externas.
Las religiones externas son cultos, es donde la gente se reúne, ¿sí?, para adorar a un Dios externo. Mas, sin embargo, nosotros, el mismo Maestro Jesús Cristo decía, somos templo del Dios vivo. Entonces, cuando nosotros decimos, si yo soy un templo del Dios vivo, necesito conectarme con mi propia divinidad. Pero resulta ser de que a través de las diferentes épocas, en lugar de conectarnos con nuestra propia divinidad, nos hemos ido desconectando y hemos ido formando personalidades que han estado al servicio del ego y no del ser de nosotros. Entonces, en la medida que vamos desarrollándonos dentro de este trabajo de autoconocimiento, tenemos que reconocer que la personalidad es un vehículo de expresión, pero está llena de información, que no es una información directa de nosotros, que no es una información, que no es una información que pura. ¿Sí? Hola Yasmín, ¿cómo estás? Que no es una información pura. Aide, ¿cómo estás? Trinity, les mando un abrazo grande a todos. Total, desde aquí no los puedo contagiar. Fíjense que cuando nosotros empezamos a hacer ese trabajo del autoconocimiento, necesitamos ver que tenemos una esencia, ¿sí? Esa esencia en nosotros es una chispa divina. Que en la gran mayoría de los seres humanos en la actualidad solamente tienen un 3% de conciencia. Hay gente que dice, no, tiene un 1%. Si tuviéramos solamente un 1% de conciencia, no pudiéramos crear más conciencia. ¿Por qué? Porque se necesita justamente de esa energía de la triada: protón, electrón, neutrón. Brahma, Vishnu, Shiva, Isis, Osiris y Horus, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa triada divina es la que nosotros todavía tenemos, ese pequeño porcentaje de conciencia que nos permite reconocer la divinidad que hay dentro de nosotros, que está conectada con nosotros, pero que a través de las diferentes existencias nos hemos ido desconectando de ella, ¿no? Entonces ahora hay que hacer un regreso a casa, pero para hacer ese regreso a casa necesitamos analizar todas estas partes y reconocer cómo es que estamos con cada una de esas partes, ¿no? Cómo es que nos conectamos o nos desconectamos. Entonces, la esencia nos impulsa a que nosotros hagamos una conexión con ese otro 97% de oscuridad. ¿Por qué? Porque dentro de ese 97% de oscuridad está ese otro 97% de esencia o de conciencia que nos va a permitir la conexión al 100% con nuestra propia divinidad. Mientras tanto, no. Entonces, nosotros cuando nacemos, cuando venimos a este mundo, necesitamos crear un vehículo de expresión energético que uno dice, es el cuerpo físico, ¿no? No. El cuerpo físico necesita de otra energía que le permita manifestarse. Hola Oscar, ¿cómo estás? Que le permita manifestarse. Y resulta ser de que esa forma de manifestarse va a estar basada en el lugar donde nosotros nacimos.
que solamente se puede modificar a conciencia. ¿Por qué? Yo les voy a poner ejemplos. De todo esto que hemos estado viendo, qué les gusta, qué no les gusta, ¿sí? Yo los remonto a que vayan a ver a la infancia. ¿Qué les gusta? ¿Qué les gustaba en la infancia hacer? ¿Qué no les gustaba y todo eso? ¿Por qué? Porque esto nos va a enfrentar a dos realidades. Una, a la realidad de nuestra propia conciencia, y dos, a la realidad de nuestra personalidad, que es la forma energética que nosotros creamos para manifestarnos y compartir con los demás seres, con las demás personas. Entonces nuestra personalidad, fíjense, les voy a poner un ejemplo. Una personalidad de un argentino, ¿cómo es? ¿Cuánta gente dice? No, que son agrandados, orgullosos y no sé qué, y no sé qué más, ¿no? La gente que nace allá, pues por algo nació allá y tiene que desarrollar esa personalidad. Pero cuando esa persona quiere hacer un trabajo, necesita reconocer esa personalidad para poderla transformar. ¿Cómo transformar? No es que no se acepte a la personalidad, sino que necesita transformarla al servicio del ser. ¿Por qué? Les voy a poner un ejemplo. Si yo nací en Argentina, me vengo para México, y en México está la tortilla, en Argentina la tortilla no hay, Chile tampoco se come, entonces yo me vengo para acá y digo, no, a mí no me gusta el chile, a mí no me gusta no sé qué, a mí no la tortilla, a mí no sé cuánto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La personalidad que ha sido gestada en ese tipo de condiciones no se adapta. Y acuérdense lo que hablábamos hace unos días, unas semanas atrás, que decíamos que el ser humano, como humanoide, lo que necesita es adaptabilidad, aceptar las circunstancias y las situaciones en las que se encuentra para poder fluir. Si fluye, esa persona se va, no va a chocar en ningún lado, va, hola Ale, ¿cómo estás? Entonces, esa personalidad se va modificando y se va transformando. Pero acuérdense que así como nosotros tenemos un número de alma, tenemos un número de personalidad. Y la personalidad en nosotros, como numerología, se manifiesta ¿en qué? En las consonantes que tienen nuestros nombres y nuestros apellidos. Entonces, ¿se acuerdan que decíamos la otra semana? Buenas noches, Aide. En estos días decíamos justamente eso, ¿no? El número del alma o impulso espiritual está relacionado con los números de las vocales. Pero, en este caso, de la personalidad, está relacionado con las vocales. El número de vocales que nosotros tenemos, tanto en el nombre como en los apellidos. ¿Se acuerdan que hicimos la tablita? No sé si alguien se acuerda. Hola Roberto, ¿cómo estás? Si alguien se acuerda de la tablita. Si vamos a ver la tablita. Vamos a hacer la tablita de nuevo. ¿Okay? La tablita está dividida en 9 partes. 2, 3, 4,
8 y está dividida en 3. Digo 4, perdón. Entonces lo vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Sí? Y acá abajo vamos a poner el abecedario. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y y Z. ¿Sí? Hola Lili, ¿cómo estás? Entonces el número de la personalidad lo vamos a sacar de acuerdo a esto, ¿no? Dijimos, bueno, en el caso, vamos a poner un ejemplo. Decíamos, la vez pasada hicimos con alguien que estaba aquí presente. Ahorita no sé si quieran que lo saquemos con alguien de ustedes. Me imagino que ya sumaron las consonantes, ¿verdad? Entonces, si ya sumaron las consonantes, les va a dar un número, ¿sí? ¿Qué número les da? La cantidad de consonantes de los nombres que tienen más los 4 apellidos. A ver, ¿quién me dice un número? Para poderlo analizar. La personalidad representa las herramientas y aspectos a desarrollar con el fin de acompañar nuestra alma y ayudarla a florecer. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la personalidad al servicio de la conciencia. Entonces, nosotros necesitamos esa personalidad, empezarla a trabajar para que esté al servicio de nuestra alma y del impulso espiritual que necesita nuestra alma. Entonces, me gustaría mucho, Connie me dijo que el número 5, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el número 5 en relación a la personalidad. Vamos a buscar el número 5. ¿Qué representaba el número 5? ¿Se acuerdan? Bueno, si no se acuerdan, de todas maneras lo vamos a leer. Personalidad 5. Es una personalidad en busca de nuevos caminos y desafíos, en los cuales se lanza con energía y audacia. Es una personalidad ávida de libertad y abierta a otros horizontes. ¿Sí? Nos va a permitir, una personalidad 5 nos va a permitir trabajar en base a la libertad. ¿Por qué? Porque hay personalidades que son más cerradas, y no nos dejan, a lo mejor nos enfrascan, como les decía, nos enfrascan en una religión, nos enfrascan en conceptos, nos enfrascan en situaciones que no nos permiten ser libres, ¿no? Roberto dice, la suma de las consonantes me da 107. Esto es 8. Muy bien. Vamos a ver una personalidad 8. La personalidad 8 es una personalidad poderosa, vital, enérgica, que sabe utilizar sus capacidades en proyectos concretos y ambiciosos. Es una personalidad que genera energías para cambiar la Tierra. ¿Qué quiere decir cambiar la Tierra?
Una personalidad 8 es una personalidad que está buscando siempre cambios, pero no solamente para sí mismo, sino para ayudar a que se cambien las condiciones en las que los seres humanos estamos, ¿sí? Y realmente es así, ¿no, Roberto? Porque tú tienes esa personalidad muy marcada en ese sentido, ¿no? Siempre estás trabajando para ayudar y cambiar, ¿no? Las situaciones de las demás personas, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguien más que haya sacado su número de consonantes? Yo también tengo personalidad 8, Roberto. ¿Qué más? ¿Alguien más que me diga qué número de personalidad tiene? Hola, buenas noches. ¿Es solo del nombre? No, es los nombres. Si tienes, por ejemplo, tienes 2 nombres y tienes 4 apellidos, porque nosotros estamos incluyendo a las abuelas, acuérdense. La gran mayoría de la gente que trabaja en numerología no incluye a sus abuelas. Nosotros estamos haciendo un estudio donde estamos incluyendo a las abuelas. ¿Sí? Entonces vamos a incluir a las abuelas. Personalidad 11, dice Gaby. Es una personalidad relacionada con el 2, con una dimensión espiritual elevada. Es un canal de luz sensible e intuitivo al servicio de los otros. Así que a echarle ganas, Gaby. Sí, se vuelve 2 también. ¿Sí? El 11 se vuelve 2, pero también tiene, acuérdense que el 11, el 22 y el 33 son números maestros. Y pero tenemos que empezar a trabajar por el 2. Entonces la personalidad 2 es una personalidad receptiva, sensible, que necesita su seguridad afectiva y el apoyo del otro para realizarse. Tiene aptitudes para colaborar y adaptarse gracias a su intuición y su don de escucha. Aide y Ale dice, también me salió 9. Personalidad 9. Es una personalidad con un ideal humanista al servicio de todos. Gracias a su apertura de conciencia y su compasión, puede aliviar el sufrimiento del mundo. Es una personalidad con una gran sabiduría interior. Y la 7 dice, es una personalidad con un gran potencial, la personalidad 7. Es una personalidad con un gran potencial mental y espiritual, con capacidad de análisis y reflexión. Posee un ideal de conocimiento y cultura acompañado por un sentido agudo de belleza y estética. Tal cual, Lili. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien más? Muy bien.
El tema de la personalidad, quiero que les quede claro que realmente a nosotros esa personalidad que hemos desarrollado ha sido influenciada por la familia en donde vivimos, en donde nacimos más bien, ha sido influenciada en el lugar donde nacimos, dentro de la cultura en donde nos desarrollamos. Entonces, esa personalidad, acuérdense que es lo que está marcando, lo que va a impulsar nos va a impulsar a nosotros a ayudar a trabajar los aspectos del alma. Si nosotros esa personalidad la dejamos que la utilice el ego de nosotros, va a ser un fracaso, va a ser un caos todo. ¿Por qué? Porque pues nos vamos a seguir alejando de nuestra propia divinidad interior, de nuestra propia, de nuestro propio ser, de nuestro propio espíritu. Entonces sí es importante que trabajemos en el desarrollo o el cultivo de nuestra propia alma, ¿no? Apoyados de esa personalidad que va a ser la que nos va a impulsar para hacer las cosas en el plano físico, ¿sí? Porque muchas veces queremos hacer las cosas a nivel espiritual, pero nos olvidamos que tenemos un cuerpo, que tenemos una vida y que tenemos que trabajar, porque el alma no se va a desarrollar como es si no trabajamos con este cuerpo físico y en las condiciones que tiene que ser, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Alguna otra pregunta o duda que tengan de esto? Bueno, si no hay preguntas de esto, vamos a continuar. Vamos a continuar. Recuerden que estamos haciendo nuestra flor de la vida, ¿sí? Somos nosotros, ¿sí? Cuando nosotros tenemos claro, ¿qué tenemos aquí? ¿No? Lo psico espiritual y lo psico emocional, ¿sí? Cuando ya detectamos ok, el 7 ya lo leí, pero lo voy a volver a leer, ¿vale? Es una personalidad con un gran potencial mental y espiritual, con capacidad de análisis y reflexión. Posee un ideal de conocimiento y cultura acompañado por un sentido agudo de belleza y de estética. Bueno, las vocales determinan el número del alma, ¿sí? El impulso espiritual. Eso son las vocales. Determinan el número del alma, las vocales. Y las consonantes, el número de la personalidad. ¿Sí? Vamos a ver la expresión, o sea, cómo nos manifestamos nosotros en base a la expresión. Hola, Juve, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo nos manifestamos nosotros, tanto como alma y como personalidad? ¿Por qué? Porque el papá y la mamá, cuando la mamá estaba embarazada de nosotros, el número maestro 11, ok. Los números maestros tienen que ver con almas viejas, ¿sí? Que ya vienen haciendo un trabajo. Pero no se olviden que si vienen haciendo un trabajo, pero se enredan en este mundo tridimensional y todo eso,
van a seguir funcionando como 2, por ejemplo, ¿no? Entonces, normalmente lo que se hace es que se trabaja primero con el 2 para poderlo pulir. Y ya después se pasa a trabajar con el 11. ¿Ok? Ajá. Dijimos que el papá y la mamá, cuando la mamá está embarazada de nosotros, ellos tienen una expectativa de nosotros. ¿Sí? Ellos, de alguna u otra manera, ellos tienen una expectativa en nosotros. Esa expectativa que tiene el papá y la mamá queda impregnada en el bebé, queda impregnada en la psiquis de ese bebé. Entonces, el número de expresión, que es la unión del número de las vocales más el número de las consonantes, da el número de expresión, que es como nosotros en la actualidad nos expresamos en la vida. Pasamos situaciones, circunstancias y todo, ¿no? Entonces, esa expresión que nosotros tenemos es la proyección de nuestros padres sobre nosotros. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cómo? Hola Eduardo, hola Inés. ¿Cómo nosotros nos expresamos? ¿Cómo nos perciben las demás personas y todo? Es el número que vamos a ver ahora, que es el número de la expresión. ¿Sí? Entonces, vamos a sumar el número de las vocales con el número de la expresión, con el número de la personalidad, que son las consonantes, y nos va a dar el número de la expresión. Cómo nos perciben los demás, cómo nos manifestamos ante los demás. ¿Quién me dice los números? ¿Ya sumaron? Falta de expresión. ¿Ya sumaron? Si ya sumaron, pido que se expresen, pues. Es la suma del alma y la suma de la personalidad. ¿Ok? Bueno. ¿Qué número tiene cada quien? Me van diciendo, por favor. Ya saben que de todas maneras yo les paso en el WhatsApp, les paso todos los números, ¿no? Para que ustedes los tengan, eso es importante. Ah, ok, igual 11. Ajá, el número de expresión de Conchis es el 11, ¿sí? Que viene a ser el 2 también, ¿ok? El número de expresión 11 o 2, la persona irradia una conexión espiritual muy elevada con dones de intuición y sabiduría, que puede considerarse como un maestro o un guía interior. Se percibe como una persona dispuesta a escuchar y servir de canal de luz para los demás, con tal de que se sienta en plena armonía consigo misma. Es una persona al servicio de la humanidad. ¿Qué tal, Con? Muy bonito. Expresión 2 es la manifestación de una persona sensible, delicada, receptiva, que necesita ternura y apoyo para revelar sus posibilidades escondidas. Es una persona muy femenina dotada de cualidades de intuición, fineza y diplomacia, que le permiten entender y escuchar mensajes sutiles.
Es apreciada por su modestia, su gentileza, calma y dulzura y por su disposición a escuchar al otro. Acuérdense, si ustedes sienten que eso no es lo que ustedes están manifestando, es porque falta todavía seguir trabajando. Pero eso es lo que traen, eso es lo que tienen por dentro. ¿Ves? Eso es lo más maravilloso de esto, que esto nos conecta con lo que realmente hay dentro de nosotros. Desgraciadamente, las inseguridades, las experiencias de vida que hemos tenido, las situaciones que hemos experimentado en la vida y todo eso, nos hacen tener a veces una autoestima tan baja que no podemos ver lo que realmente hay dentro de nosotros. Entonces quiere decir que lo que hay en ti es maravilloso. 20 vocales y 2 consonantes. 4. El número sería 4. Dice Aide 5. La expresión 5 es la manifestación de una persona abierta, móvil, curiosa, siempre lista para lanzarse a desafíos nuevos con energía e independencia. Se percibe con una necesidad de espacio y libertad que se traduce en actitudes rebeldes hacia el conformismo. Expresa simpatía, entusiasmo y audacia e irradia fuerza y magnetismo. Su poder de adaptación le permite ponerse fácilmente a la altura de las situaciones y de sus interlocutores con rapidez e inteligencia. Ese es el número 5. Número de expresión 5. Ok. Número de expresión 5. Juve dice, número de expresión 4. Es la manifestación de una persona responsable, seria, con un gran sentido del deber y del trabajo bien hecho. Es una persona que inspira confianza por su equilibrio y su estabilidad. Se desprende de esta persona una fuerza tranquila y un sentido de lo concreto. Puede revelar también a una persona encerrada en sus paredes protectoras. ¿Ok? Hola Esmeralda, ¿cómo estás? Hola Austolia. ¿Quién más entró? Muy bien, dice Ale, yo soy 3. Expresión 3. Es la expresión de una persona extrovertida, creativa, amistosa, con grandes capacidades de adaptación y sociabilidad. Aparece como alguien con entusiasmo y optimismo comunicativo. Su imaginación y sus talentos artísticos asociados a una viva inteligencia, revelan a una persona encantadora y original. Qué bonito, ¿eh? Y Alex, expresión 4. Ok, ya lo leí, pero lo vuelvo a leer. Es la manifestación de una persona responsable y seria, con un gran sentido del deber y el trabajo bien hecho. Es una persona que inspira confianza por su equilibrio y su estabilidad. Se desprende de esta persona una fuerza tranquila y un sentido de lo concreto. Puede revelar también a una persona encerrada en sus paredes protectoras. Muy bien, ¿quién más? ¿Quién más? Cuéntenme, díganme qué otros números han sumado. ¿Qué otros números? Espero para podérselos leer, ¿no? ¿Qué más hay por ahí? Se está cortando, dice algo. Bueno,
No sé si para todos se esté cortando o no. Me gustaría que me dijeran cómo van, si están viendo o si se está cortando para todos, por favor, díganme. Bueno, no hay comentarios, entonces vamos a continuar mientras que ustedes me contestan ahí. Entonces, si nosotros tenemos ya más o menos identificado cómo somos, dice Alma, yo tengo buena señal. Dice Aide, sí, está bien la transmisión. Ok, son los 4 apellidos, Aide. No son 2 apellidos, son 4 apellidos, acuérdate. Tengo buena señal, ok. Entonces eres tú, Ale. Ajá. Por acá se escucha muy bien. Ok, ok. Dice Alma, me sale sí. Ah, expresión 5. Es la manifestación de una persona abierta, móvil, curiosa, siempre lista para lanzarse a desafíos nuevos, con energía e independencia. Se percibe con una necesidad de espacio y libertad que se traduce en actitudes rebeldes hacia el conformismo. Expresa simpatía, entusiasmo y audacia, irradia fuerza y magnetismo. Su poder de adaptación le permite ponerse fácilmente a la altura de las situaciones y de sus interlocutores con rapidez e inteligencia. Muy bien. Dijimos que si tenemos claro, o ya hemos ido aclarando, lo que hay dentro del área psicoemocional y psicoespiritual, necesitamos ver qué es lo que nosotros quisiéramos modificar de eso, qué quisiéramos mejorar de eso. Entonces va a ir saliendo poco a poco, va a ir saliendo otros círculos, porque se va a ir haciendo el mandala de nuestra propia vida. Entonces, en lo psicoespiritual y en lo psicoemocional, si nosotros ya le hicimos recuerdas que mi padre tenía uno y luego se lo cambiaron, ya había hecho la numerología con el apellido que tengo y ahora me dijiste que lo hiciera con el otro apellido. Ah, muy bien, da igual, da el mismo número. Qué interesante, ¿ves? Ale, de todo esto que nos está saliendo en la numerología, ¿podemos descubrir nuestro don? Claro, por supuesto, nuestros dones. No es un don, son muchos. ¿Sí? Son muchos dones. Entonces, ya con esto que estamos viendo, ya estamos viendo varios de los dones que traemos, ¿no? Pero bueno, en todo este estudio y este análisis, vamos a ir reconociendo qué cosas tan maravillosas tenemos. Entonces, en lo psicoespiritual y psicoemocional, si hemos visto y hemos analizado qué es lo que, cómo somos, todo esto que estamos viendo de numerología y todo, nos está ubicando dentro de eso, de lo psicoemocional y de lo psicoespiritual. Y en relación a lo personal y familiar, ¿qué han analizado? ¿O todavía no han empezado a analizar eso? ¿Por qué? Porque dentro de lo personal y de lo familiar, nosotros necesitamos reconocer qué es lo que queremos proyectar en nuestra vida, qué es lo que queremos hacer nosotros en nuestra propia vida. Entonces, necesitamos ver eso en lo personal.
qué sentimos de lo que hemos analizado en lo psicoespiritual y en lo psicoemocional, qué es lo que sentimos que nos está faltando todavía. Y hay que empezarlo a hacer, ¿sí? En base a lo que vimos ahorita, por ejemplo, de el número del alma, el número de la personalidad, el número de la expresión, nos van a ayudar. El número de la urgencia interior o el número de misión de vida, ¿sí? Son cosas que nos van a ir ayudando a nosotros a reconocer qué es lo que necesitamos trabajar y qué es lo que necesitamos hacer. Entonces aquí ya nos empieza a mostrar qué es lo que necesitamos trabajar en lo personal y qué es lo que necesitamos trabajar en lo familiar. ¿Por qué? Porque hay un montón de cosas que ahora las vamos a empezar a ver, las vamos a ver el jueves que viene, en relación a la familia, al árbol genealógico, a la información que traemos de los papás, de los abuelos, de los bisabuelos. Es todo un trabajo con relación a eso. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a identificar, perdón, en qué fallaban, o en qué estaban atorados, o en qué circunstancias o situaciones estaba nuestra familia, traían los nudos nuestra propia familia, ¿no? Entonces necesitamos ver en lo personal y familiar qué pasaba con relación a eso, ¿sí? Y ahí va a tocar investigar sobre nuestra familia, ¿ok? Mientras tanto, vamos a ver lo personal, qué necesitamos, qué creemos de todo lo maravilloso que hemos visto de nosotros, qué necesitamos empezar a hacer para poderlo desarrollar, qué necesitamos trabajar para poderlo desarrollar. ¿Por qué? Porque todavía no lo hemos hecho. Entonces necesitamos empezar a trabajar sobre esos aspectos que ya aquí ya los empezamos a ver, ya los empezamos a analizar, ya los empezamos a comprender. ¿Qué traigo yo de positivo? ¿Qué es lo que vengo a hacer? Y qué es lo que tengo que desarrollar, ¿sí? ¿Alguna pregunta de esto? Necesito que me digan qué dudas tienen de esto. Si esto está quedando claro o no está quedando claro. Me gustaría mucho, mucho que me dijeran algo. Como decían recién, ¿no? Expresión o inexpresión. ¿Qué pasó? Yo necesito que se expresen para que me digan si tienen dudas, si tienen alguna pregunta o algo que quieran acotar, ¿no?, al respecto. ¿No hay preguntas? Cerrar. Creo que no hagan preguntas. ¿Ha quedado claro? ¿Ha quedado todo claro? Me gustaría mucho que me dijeran si ha quedado claro o no. Entonces, bueno, la tarea que les dejo para los siguientes días va a ser justamente que busquemos en lo personal qué es lo que necesitamos mejorar, modificar, superar de nosotros, cómo lo vamos a hacer, ¿sí? O sea, que ustedes vayan poniéndose metas, diferentes metas a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Eso en lo personal, ¿sí?
Y ya después de eso, les dejo la tarea de que empiecen a investigar. ¿Podrías por favor indicar, dice Juve, sobre el número de mi alma? El número es 2. Tu número de alma es 2. El alma 2 es un alma relacionada con la sabiduría revelada, que representa un puente entre el cielo y la tierra. Un alma sensible, receptiva y flexible. Es un alma a la escucha de la propia voz interior e intuición. Muy bien. Ok. Todos los números se reducen a la unidad para este tipo de estudio. Me dijo mi mamá que me iba a llamar Nadia Alejandra. ¿También lo investigó? No, no, porque tú eres niño. ¿Sí? Te ibas a llamar así, pero no te llamaste así. ¿Sí? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas en realidad? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, duda? Bueno, como les decía, les voy a dejar eso de tarea y les voy a dejar eh, que investiguen acerca de su familia. ¿Sí? Ya vieron el origen de los apellidos de ustedes, ya lo vieron, ya lo estuvieron investigando, ya lo estuvieron analizando y ya se dieron cuenta cómo viene el árbol de ustedes. Entonces, dentro de eso van a ver, por ejemplo, se van a dar cuenta si hay gente que, por ejemplo, se han separado y siempre las mujeres quedan solas o los hombres quedan solos y todo eso es importante para ustedes, ¿no? Analizarlo. Si han venido teniendo problemas, conflictos de diferentes tipos, de diferentes cosas, todo eso es importante que lo analicen. ¿Por qué? Porque aquí en este área vamos a ver lo personal y lo familiar, que está íntimamente relacionado. Nosotros, acuérdense lo que les decía, no vamos a excluir a la familia, la vamos a incluir y vamos a incluir eh, todo lo que ellos venían haciendo, todo lo que ellos venían haciendo y todo lo que venían trabajando, cada uno de nuestros antepasados y todo eso, y los vamos a aceptar, los vamos a honrar, ¿sí? Y vamos a hacer un trabajo para que soltemos las cosas negativas, que donde ellos se han atorado, donde ellos se quedaron estancados y todo eso, para que nosotros podamos trascender todas esas situaciones y superarlas. Entonces, por eso es muy importante este tema de lo personal y de lo familiar. ¿Sí? ¿Alguna duda de esto? Bueno, chicos, si no hay dudas, preguntas y todo eso, hasta aquí lo vamos a dejar al tema. ¿Sí? Me gustaría mucho, mucho, mucho que cualquier pregunta y cualquier duda que tengan me la hagan por WhatsApp en el grupo y bueno, con mucho gusto ahí les contesto. Entonces, ¿sí? Hay que seguir trabajando, hay que seguir eh, haciendo los análisis, los estudios de todo lo que venimos trayendo dentro de nosotros y que no nos habíamos dado cuenta. ¿Sí? Entonces, hola Norma, bienvenida.
Entonces, bueno, con mucho gusto les hago todas las preguntas y todo lo que tengan, se las contesto por WhatsApp, ¿sí? Por el grupo, con muchísimo gusto. Si no hay duda, sigan disfrutando de este día. Hola Norma, ¿cómo estás? Ya entraste cuando ya nos estábamos yendo, pero ahí queda grabado el tema, ¿no? Este, bueno, cualquier duda que tengan, cualquier pregunta, por favor, me escriben. Ya saben, con mucho gusto se los voy a contestar. Les mando un abrazo enorme, enorme, enorme. De veras que estoy disfrutando de mi enfermedad. Espero que ustedes estén muy bien todos, que, que tengan unos días maravillosos, disfrutemos un poquito el frío. Hay algo ahí que los virus nos quieren enseñar o quieren aprender. Ok, Norma, muchas gracias. Muchas gracias por estar pendiente. Bueno, ya ves cómo estoy. Muy mormada, estoy muy mormada, mucha gripa. Sí, pues me ha pegado muy fuerte, me ha durado muchos días, a pesar de todo lo que he estado tomando y todo. Pero bueno, algo me quiere enseñar, o algo tengo que sacar, o algo así, ¿no? Entonces, bueno, este, aquí estoy. Me sorprendí con mi número de expresión. ¿Viste, Connie? Es maravilloso, ¿sí? Nada más que uno, este, desgraciadamente nosotros, eh, por la baja autoestima que tenemos, no nos reconocemos y no reconocemos la grandiosidad que hay dentro de nosotros, ¿eh? Entonces, con muchísimo gusto, de verdad, todo lo que ustedes vean en ustedes, trabajenlo, trabajenlo, empiecen a trabajarlo y aceptarlo. Ustedes no se imaginan, a mí me ha costado muchísimo todo eso. Por eso les comparto, les hablo de todo esto, porque realmente a mí me ha costado mucho. O sea, el tema de la autoestima, de la baja autoestima, del autoconocimiento y todo ha sido un camino para mí bastante fuerte, que me ha permitido ir viendo que así como a mí me ha pasado, a muchas personas les ha pasado también, y, y esa baja autoestima o esa falta de reconocimiento de uno mismo no nos deja creer en nosotros y no nos deja salir adelante, ¿no? Y tener esa fortaleza y tener esas ganas y tener ese entusiasmo y tener tantas cosas que están dentro de nosotros, pero que no creemos que están, o sea, no nos las creemos, como se dice, ¿no? Entonces, hay que empezar a creer más en nosotros, hay que empezar a reconocer las cosas maravillosas que hay dentro de nosotros para que se puedan expresar, ¿no? Entonces, bueno, les mando un abrazo con todo mi corazón. Ya saben que aquí estamos, cualquier duda, eh, me preguntan por WhatsApp y bueno, les contesto con mucho gusto. Les mando un beso grande y que estén muy bien. Bye, bye. Gracias, Gaby. Gracias también. Felices fiestas para todos. Este, realmente, perdón, la Navidad, qué bueno que me acabas de decir, Gaby, eso. Eh, Esto que estamos haciendo nosotros es un aspecto de la Navidad, porque estamos renaciendo, estamos volviendo a nacer, estamos eh, dándole ese lugar a todos esos aspectos o áreas de nosotros mismos que estaban olvidados, que estaban enterrados, que estaban sin fortaleza, ¿no?
Entonces, esto que estamos haciendo del autoconocimiento y del reconocimiento íntimo del ser de nosotros, nos está permitiendo hacer un renacer. Entonces, esta Navidad festéjenla justamente de esa manera. Festejémosla de esa manera. Festejémosle a nuestro ser esa Navidad, ese nacimiento del Cristo interior, de nuestro propio Cristo. El Maestro Jesús, Él hizo su trabajo hace 2000 y tantos años. Él hizo su trabajo y nos lo dejó como un ejemplo. Entonces ahora nos toca a nosotros hacerlo a nosotros también, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que festejar esta Navidad con nuestra propia Navidad, ¿no? Entonces, bueno, les mando un beso y un abrazo grande, pasen una hermosa Navidad y muchas bendiciones para todos. Gracias, Ale, gracias. Te mando un abrazo enorme también. Un abrazo para todos, un gran abrazo y muchas bendiciones para todos. Feliz Navidad.